Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Eh, Estamos hablando sobre el arrepentimiento. Les decía a ustedes que es un tema que siempre va a ser, no va a tener fin hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque el requisito número uno para entrar al reino de los cielos es arrepentirme de mis pecados. Por eso el Señor nos invita a que nosotros debemos nacer de nuevo. El Señor Jesucristo nos invita a que tenemos que cambiar nuestra mente, devolvernos hacia Él, girar nuestro rostro, nuestro cuerpo, todo nuestro ser hacia el Creador, volver a ese génesis que significa nacer de nuevo, nacer de lo alto. Por esa razón, constantemente debemos estar nosotros trabajando para que podamos eh, entrar al reino de los cielos. Y la única manera es arrepentirnos, es bautizarnos con su palabra, ser personas nuevas, cambiar todo aquello que al Señor no le agrada. Por esa razón, hasta que no venga el Señor Jesucristo, vamos a estar en esa tarea de estar limpiándonos, de estar apartándonos para Él, buscando siempre la santidad. ¿Quién me recuerda hace 8 días alguna cosa que le haya impactado, alguna cosa que se le haya quedado el mensaje de hace 8 días con respecto al arrepentimiento? Pastor, pues sí, de lo que más me sirve de la palabra que más me ha quedado en mi corazón, pastor, es que para arrepentirnos, para volver a nacer del Señor, necesitamos de que nuestro corazón se llene de su misericordia. Y si no, no podremos tener ese renacer, dejar atrás todo lo malo que tenemos en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro andar, y que solo así podremos volver a nacer del Señor, regresar a Él. Bendito es el Señor Jesús. Sí, Señor. Uno de los frutos que muestran que verdaderamente yo estoy arrepentido es lo que acaba de decir mi hermano Giovanni. Y es que yo muestre misericordia hacia los demás, hacia el prójimo, hacia mi familia, hacia mi esposa, mis hijos, hacia mis hermanos, aún aquellas personas que se levantan en contra de nosotros como enemigos, mostrar nuestra misericordia. Una persona que es misericordia es una persona que ya está arrepentida de pecar, es una persona que lo único que le abunda en su cuerpo, en su mente, en su corazón, es amor por el prójimo, es amor por el otro. Y ese es clave, muy clave, tener misericordia para estar arrepentidos. Muy bien, mi hermano, gracias por ese empujoncito. Vamos bien con este mensaje. ¿Quién más me puede ayudar? A ver, alguna cita que la haya tocado, que lo haya puesto a meditar. Ayúdenme a ver. ¿Quién más me puede ayudar de lo que escuchó hace 8 días? Todo lo que ha venido escuchando todo este tiempo con este mensaje de salvación que se llama el arrepentimiento. Hace 8 días di algunas citas y de pronto alguien me puede colaborar de alguna de esas citas que vimos. Que me diga, bueno, yo leí esta cita y he estado meditando en esto y ayuda a alguna de las hermanas o hermanos que están aquí escuchando. ¿Quién me puede decir? Yo he estado leyendo, pastor, y tengo aquí Juan 8, 8:1-11. Juan 8:1-11. Vamos a leer. ¿Qué dice Juan 8:1-11? Lo leo, pastor. Sí, señores, si usted es tan amable, gracias, suegra. Gracias. La palabra del Señor Jesús dice así. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida por adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén, suegrita. Sí, señora. Nosotros hemos tocado varias veces este mensaje de salvación ahí en ese pasaje que su merced acaba de leer. Siento. Acaba de decirnos nuestro hermano Giovanni que en la manera que nosotros mostremos misericordia, estamos mostrando arrepentimiento. Resulta que aquí, en este pasaje que su merced lee y que el Señor nos trae para abrir esta otra sección, llamémoslo así, de este mensaje del arrepentimiento, es clave lo que acabamos de ver en este pasaje. Nos encontramos con una mujer que es sorprendida en el pecado del adulterio. Y como sucede siempre, y como sucede en todas las congregaciones, y como sucede en todas partes, aún en nuestras familias, en nuestro grupo familiar, en el trabajo, en todas partes, el ser humano siempre mira el pecado del otro, pero no mira el pecado de él. Por eso estábamos hablando también hace 8 días que el Señor me estaba diciendo a mí que primero, antes de yo arrojar a una persona al piso para ponerle la ley encima, yo tengo que fijarme primero si yo tengo una viga en mi ojo para poderlo quitar. Tengo que quitarlo primero para poder ver la paja en el ojo ajeno. Y es aquí el mejor ejemplo con esta mujer que es sorprendida en adulterio. Le preguntan al mismo creador, al mismo Señor Jesús, que fue el que creó las leyes y las normas. Le dijeron: mire, la ley de Moisés dice, ¿y quién le dio la ley a Moisés? Pues el Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios Todopoderoso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya le había dado la ley a Moisés, y en la ley decía que una mujer que era encontrada, si una mujer se encontraba en el pecado del adulterio, ¿sí? Siento en mi corazón decirle a las personas que es adulterio, porque es que a veces venimos a la congregación y no sabemos qué es eso. Y literalmente adulterar es cambiar la esencia de algo. Por ejemplo, la gente, para vender más leche, la leche pura de la vaca, y ganarle más plata, le echan agua y la rinden para que tengan más litros de agua, y le echan agua, la adulteraron, la cambiaron. Así el Señor se refiere en la vida espiritual cuando una persona cambia a su esposa por otra mujer, o una mujer por otro hombre, ¿cierto? Y se llega a ella, hubo una adulteración, cambió la esencia de lo que el Señor ya había bendecido. En ese caso, el matrimonio. Entonces, hablando de esto, esta mujer la encontraron acostándose sexualmente con otro hombre que no era su esposo, y lo pusieron a los pies del Señor Jesús, diciéndole al Señor que la ley que él mismo había dicho, y lo decían para tentarlo, a ver si él conocía la ley. Le dijeron que la ley de Moisés castigaba a estas mujeres a punta de pedrada, tenían que morir por haber hecho ese pecado. Pero mire lo que el Señor nos hace el llamado otra vez, nuevamente, a todos nosotros aquí, a todos, partiendo de este servidor. Hoy el Señor te pregunta a ti, hoy el Señor me pregunta a mí por medio de este pasaje: ¿tú estás libre de pecado? ¿Tú crees que estás libre de pecado? ¿Tú crees que puedes levantar una piedra? La piedra es algo simbólico. La piedra es un juicio.
la piedra es, en ese caso era algo literal, la iban a matar a piedra. Pero el Señor espiritualmente nos está enseñando, tú tienes autoridad para levantar una piedra hoy contra tu hermana y contra tu hermano. No me contesten a mí, contéstele al Señor Jesucristo, que es el que te va a juzgar a ti y a mí. ¿Tienes autoridad para levantar una piedra ahora? Tenemos la autoridad ya de conocer las Escrituras para exhortar a un hermano, para enseñarle, para acompañarlo, para cuidarlo, ¿sí? Para que él no caiga más en eso, para sacarlo de ahí, para ayudarlo. Eso se llama exhortar. Enseñarle con amor, con cariño, como a mí me gustaría que me enseñaran, como a mí me gustaría que me sacaran del pecado, no a golpes, no a tiestazos, porque yo pienso que es que yo soy el juez tuyo. Acá el Señor les dice a ellos, bueno, eso es cierto. Entonces, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y dice la Escritura de que sus conciencias los acusaron. Ellos mismos, la conciencia, el mismo Señor, por medio de ese pecado que mora en nosotros, me acusó, los acusó. O sea, fueron honestos. En este caso, estas personas fueron honestas porque ahí hubo un arrepentimiento. ¿Cuál fue ese arrepentimiento? El primer fruto, el primer paso del arrepentimiento es reconocer que tú pecas, que yo peco. Ese es el primer paso del arrepentimiento. Y aquí estas personas pensaron, tuvieron que haber pensado porque ninguno tuvo la autoridad, ninguno pudo pegarle una pedrada a esta mujer porque sus conciencias lo acusaron, mostrando así ante el Señor que el Señor ya lo sabía y ante todo el más del pueblo, porque me imagino que el pueblo se dio cuenta de ese acto de estas personas que se creían santas, que se creían, porque a veces no sabemos 2 o 3 versículos, o porque vamos mucho a los estudios, o porque vamos mucho a las prédicas, creemos que tenemos autoridad para levantar piedras y apedrear a los hermanos. Sí, era una pecadora, pero el único que puede levantar un juicio condenatorio contra ese pecado es el Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros tenemos que exhortar a las personas. Nosotros tenemos más, si es alguien del pueblo, de la congregación, de la familia, tenemos que primero ver qué tengo en mi ojo, qué pecados me faltan por cambiar. Les decía a muchos de ustedes que la mayoría de nosotros estamos equivocados en pensar a veces que ya estamos arrepentidos por X o Y pecados que ya no hacemos, pero en su totalidad estás en santidad, estás totalmente apartado para el Señor, apartada para el Señor, o sigues con tu mal genio, ya no tomas, dejaste el alcohol, porque la Escritura en 1 Corintios 6:9 dice que los borrachos no heredarán el cielo. Ya no robas, ya no adulteras. Bendito sea el Señor. Pero continúas levantando falsos testimonios. Sigues levantando pruebas para mostrarle a otros que el hermano es más pecador que tú. O sigues buscando cómo restaurar al hermano o a la hermana. Sigues buscando la santidad o sigues todavía enojado, enojada, gritando con malas palabras, cerrándole la puerta a los hermanos necesitados, cerrándoles la opción para que estudien las Escrituras. Sigues en el chisme, en la murmuración. Mire que hay una cantidad de pecados. Sigues en la envidia. Seguimos en todos esos pecados que dice el Señor
qué es lo que me contamina el cuerpo, qué es lo que me contamina el alma, lo que sale de mi boca, lo que sale de mi corazón, es lo que contamina al hombre. Y esa contaminación es pecado. Y cuando hay pecado, no hay arrepentimiento. Entonces, estas personas que están allí, arroja que se arrepintieron, porque escondieron la piedra, porque sus mismas conciencias lo acusaron que todavía hay muchas cositas por qué cambiar. No tenían derecho a condenar a una hermana. Y mire lo que dice el Señor Jesús para darnos claridad a nosotros. Porque a veces, vuelvo y lo repito, nos excusamos que todos somos pecadores. Y entonces yo sigo pecando. No. Mire lo que pasa aquí. El Señor le pregunta a esta mujer, ustedes acaban de leer y lo pueden leer otra vez ahí, le pregunta, ¿en dónde están los que te están acusando? Y ella dijo, maestro, se fueron. Y el Señor le dice, yo no te condeno. El Señor, que es amplio para perdonar, porque sus misericordias son para siempre, porque para siempre son su misericordia, tu misericordia de esta mujer, porque la Escritura dice que los adúlteros dan el reino de los cielos. Pero el Señor, en una muestra para usted y para mí, que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7, estando Él en carne, siendo hombre, le dijo, no te condeno, porque Él le dice, no te condeno, porque el único que puede condenarme a mí y a ti es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede hacer un juicio condenatorio. Él es el único que me puede mandar el alma al infierno y matar mi cuerpo. Nadie más. Y le dijo, yo no te condeno, pero le hace una advertencia, la misma advertencia que nos está haciendo a ustedes y a mí hoy. Vete, sigue caminando, sigue trabajando, sigue viviendo mientras yo te llamo, pero no peques más. No peques más. No pequemos más. Eso es lo que dice el Señor aquí. Mostrando que lo mismo debemos hacer, porque es que el Señor se hizo carne, se hizo hijo para enseñarnos cómo llegar a Él como Padre. Entonces, Él nos está enseñando a nosotros que eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Siempre. Perdonar hasta 70 veces 7. Y seguir enseñando. Y seguir enseñando. Quiero que salgamos de aquí hoy entendiendo muchísimo, que usted pueda transmitir eso a otras personas. No tenemos la autoridad, no tenemos la capacidad de emitir un juicio condenatorio para nadie. Para nadie. Yo no puedo proferir palabras en el púlpito hacia un hermano y en el nombre del Señor Jesús decir, esas personas son rechazadas, fueron anuladas. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir que son personas desechadas. Solamente el Señor es el que va a desechar personas. Así que no nos levantemos unos con otros a empezar a hablar sobre esas cosas. El Señor nos está enseñando hoy, que el único que preguntó, ¿dónde están los que te están condenando? Era por decir, no hay nadie que más pueda condenar sino yo, porque Él dijo, no te condeno. Ve en paz. Exactamente. La Escritura me enseña en Romanos que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, por favor, entendamos. Pero vuelvo y le digo, si la Escritura me dice que no hay ni uno bueno en la tierra, ni uno de los 7,000 millones de habitantes, no hay ni uno bueno. Eso lo escribió el Señor. Si no estoy mal, eso está en Romanos 3:10. Veámoslo. Romanos 3:10. Por favor, ténganlo ahí en el ojito. ¿Lo tienen ahí ya en el ojo? Me van diciendo por ahí, amén, amén. Amén. Romanos 3:10. Dice la Escritura así. Como está escrito. Mire cómo está escrito.
No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el Señor Jesucristo. No hay ni siquiera uno. El Señor me centra y me dice, usted no es más bueno que su hermana, ni que su hermano, ni sus hermanos son más buenos que usted, señor predicador. El único bueno es el Señor Jesús. Entonces, ¿me da eso licencia para seguir pecando? No, el Señor me está diciendo, ya me centró, me dijo en mi cara, usted no es bueno, no se la dé de bueno. No ponga carita de cordero desgollado, usted no es bueno, todos somos malos. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que para entrar al reino de los cielos me tengo que volver bueno. Y para eso tengo que reconocer mis pecados y para eso tengo que cambiar mi forma de ser y para eso me tengo que apartar para el Señor. Apartarme significa santo, ser santo para Él. ¿Estamos? ¿Sí estamos entendiendo? El hecho de que no haya ni uno bueno, no me dice, bueno, como no hay nadie, ninguno bueno, pues no importa que yo peque, todos somos iguales. No, no, no. No, Señor. Primera de Corintios 6, 9. Para todos aquellos que pensamos que porque como todos somos pecadores y que no hay ni uno bueno, me da licencia a mí para pecar. No. Dice aquí el Señor claritico. Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos, ser injusto, cometer injusticias? Normalmente cuando uno es chismoso comete una injusticia. Generalmente cuando uno es envidioso comete injusticias. Cuando es mentiroso comete injusticia. Cuando murmuro estoy cometiendo una injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No nos dejemos engañar, dice el Señor. Ni los inmorales. ¿Sabe por qué él dice el Señor que no nos dejemos engañar? Porque hay muchas congregaciones, hay muchos predicadores que están repitiendo frases como estas. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y entonces la gente que es homosexual sigue siendo homosexual, el que es borracho sigue siendo borracho, el que es adúltero sigue siendo adúltero, porque es que ese pecado el Señor lo odia, pero Él no me odia a mí. Vea el error en que caen las congregaciones. Congregaciones que lo único que importa es que estén llenas, que estén los homosexuales ahí, los borrachos. Y todas las congregaciones pueden entrar, todos los borrachos, pueden entrar todos los homosexuales, pero para arrepentirse, no para cometer sus aberraciones. Entonces, cuando un predicador o una congregación dice que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, pues entonces el homosexual entra con su novio, el borracho entra con su botella, el adúltero entra con su amante, el ladrón viene a atracar otra vez, a robar y a estafar a la gente de la congregación, el otro viene a decir mentiras, etcétera, etcétera, porque no se arrepienten. ¿Por qué? Por una mala doctrina, porque los han engañado. Por eso el Señor les dice, nos dice aquí, no os dejéis engañar. La Escritura, para aclarar ese punto, tengan el dedito ahí puesto, por favor, en Primera de Corintios 6, ténganlo ahí que no hemos terminado. Nos vamos allá a Salmos 7. Veamos primero, ya vamos a leer primero Salmo 7, 11. ¿Quién me hace el favor y me lee Salmo 7, 11 allá? Por favor, alguien allá que está online. Sí, léanme por favor Salmos 11. Amén, 12. pastor. Salmo 7, 11. Mi primo hermano, Sí, señor. por favor léame Salmo 7,
11 y 12. Dice la palabra del Señor Jesús: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántas Si no se veces? arrepiente, todos los días. Ajá. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Amén. Eso significa que el Señor está listo para tu castigo, porque el Señor dice ahí claramente que Él vive airado todos los días contra el impío. Cada día el Señor vive indignado. Él vive indignado todos los días contra el pecador. Impío significa pecador. El Señor Jesucristo me está enseñando que Él vive airado todo el día. Sí, leímos. Entonces, cuando el predicador dice que el Señor vive, que el Señor ama al pecador y odia el pecado del pecador, mentira. Ahí dice que el Señor vive enojado todos los días contra el pecador. Así que no nos dejemos engañar. Por eso en Corintios nos dice el Señor Jesucristo: no os dejéis engañar. O sea, no se equivoquen. Vamos a Salmos 5:5. Ese es un código de práctica. Señora. Perdón, muy buenas tardes y buenos días y buenas tardes para todos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Quería leer esa parte aquí donde en Salmos 7:11, sí, dice: Dios es el que juzga al justo y es un Dios que emite sentencia a cada día. Si el impío no se arrepiente, que afilará su espada. Aquí, donde dice: Dios es el que juzga al justo y es un Dios que emite sentencia cada día. O sea, que ¿quién es el que juzga? El Señor Jesucristo. Amén. Amén, es el único que juzga, pero aquí lo importante de esto, sí, gracias porque ampliamos, mi hermana, lo que venimos diciendo: nadie puede juzgar a otro. Y aquí lo importante de esta cita también es que nos demos cuenta que el Señor mantiene enojado todo el día y todos los días contra el pecador, para que no nos dejemos engañar y nos vivamos engañados pecando, que porque el Señor me ama a mí, pero que odia el pecado mío. Mentira. El Señor vive enojado contigo porque mantienes pecando. Salmo 5:5 dice: ¿quién me puede leer el Salmo 5:5? Ayúdeme, a mí me encanta que participemos, porque es como... Amén, pastor. Mi hermano Giovanni, por favor, Salmo 5:5. Salmo 5:5, nuestro Señor Jesucristo nos dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. ¿Qué es iniquidad, Giovanni? Iniquidad es que no se es justo. Es injusticia. Sí, Señor. Que hace pecado. Sí. ¿Cierto? Muy bien, mi hermano. Entonces, ahí clarito la escritura me está diciendo en ese Salmo 5 que el Señor clarito dice: aborrece a todos los que hacen pecado. A todos. No que es que el Señor te ama a ti, pero ese pecado que tú tienes, Él lo aborrece. Él solamente aborrece el pecado tuyo, pero a ti te ama. Ciertamente el Señor nos ama y por ese amor nos llama al arrepentimiento para que no estemos en ese pecado. Amén. Entonces, Salmos 6:8. Mire lo que dice el Señor, para que no nos dejemos engañar. Apartados de mí todos los que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Dice el Señor Jesucristo acá, que el Señor le está diciendo a usted: apártese de mí si usted sigue haciendo pecado. Si usted quiere estar al lado mío, tienes que arrepentirte para vida eterna y vas a estar toda la vida conmigo. De lo contrario, si sigues pecando, apártate de mí. Salmo 10:4-5. El impío, o sea, el pecador, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos son torcidos. En todo tiempo sus caminos son torcidos. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto,
lejos de tu vista, a todos sus adversarios los desprecia. Así que dice, esa persona que siempre es pecadora va a seguir hablando con altivez. Pero lo importante de aquí es que nosotros, en esas citas que acabamos de ver, que tiene que ver muchísimo con el arrepentimiento, y es que si el Señor me está diciendo que Él vive molesto conmigo por mi pecado todos los días, ¿qué estoy haciendo para agradar a mi Señor Jesús? ¿Me estoy apartando de ese pecado? Vuelvo y le repito que porque ya no bebo más, que porque ya no adultero más, ya no estoy pecando, pero vuelvo y sigo insistiendo. Hace 8 días hablamos sobre el samaritano, que fue el único que tuvo la gallardía de levantarse a ayudar. No lo ayudó un sacerdote ni lo ayudó un levita. Hablando en estos tiempos, no se acercó ni un pastor ni un líder de la congregación, que pasó y no ayudamos a nadie, a nadie, a nadie, porque pensamos que ya no estamos pecando más y nos creemos santos. No, todavía nos falta cambiar muchas cosas, muchas cosas. Por eso sigamos leyendo Corintios, ya entendiendo que el Señor vive molesto con el pecador todos los días. Ya entendemos cuando el Señor me dice aquí en Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Volvamos allá a Corintios 6:9, por favor. No os dejéis engañar. Ojo aquí, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice aquí abajito, para nosotros que estamos aquí, y esto erais algunos de nosotros, pero fuisteis lavados. Entendamos que cada vez que abrimos esta escritura, es la que me lava, la que me limpia. Pero fuisteis justificados, pero fuisteis santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ya el Señor me está diciendo, ya nosotros no estamos ahí en ese listado, ya no tenemos que estar más en ese listado, porque si seguimos en ese listado, más las pasiones vergonzosas que salen de nuestro corazón y salen por nuestra boca, malas palabras, disensiones, pleitos, envidias, borracheras, todo eso que sale de nuestro corazón no está cambiado, no vamos a heredar el reino de los cielos. El caminar en el Señor Jesucristo demanda muchas cosas. Y créame, mi hermana, estar en el camino del Señor, porque es que a veces allá estarán pensando, no, perdónenme la expresión, pero ese es el hablado coloquial nuestro. Qué mamera, se está siguiendo al Señor, es una regañadera. Y hermanos, vivir en el Señor Jesucristo es un deleite. Vivir en las cosas del Señor llenan de paz, nos llenan de alegría, de gozo. Estas palabras no nos deben cargar, nos deben emocionar, nos deben llevar a caminar en rectitud, porque el galardón que vamos a recibir es la vida eterna. ¿Por qué no entendemos que la vida eterna está? La Escritura me lo muestra. Allá está Moisés, allá está Abraham, Jacob, enseñándonos la Escritura que este Dios que conocemos, que su nombre es Jesús de Nazaret, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, mostrándonos que hay una vida después de esta carne, de esta muerte en carne, hay una vida eterna con Él. Eso es lo que nos debe motivar que Él va a venir,
Y este mensaje y estas advertencias cada día para mí, para ustedes, es que el Señor nos tiene que encontrar bien parados, limpios, lavados por su palabra para poder llegar a estar en su presencia. De lo contrario, no vamos a poder. La Escritura habla de que muchos se van a perder, muchos, pocos son los escogidos. Dice la Escritura, muchos son los llamados, muchos, pero pocos los escogidos. Te puede ver congregaciones llenas, pero hay llenas de gente que no se ha arrepentido, porque han entrado a un bautizo falso, que piensan que entrando a una piscina, hundiéndose a una piscina, van a ser salvos, pero no se han arrepentido. Hoy leí una noticia, no me acuerdo en qué lugar, más de 5,000 personas hoy estaban entrando al agua, al mar, bautizándose. 5,000. Y eso llena de alegría a cualquiera, a mí, digo yo, pero mi pregunta era, ¿estarán arrepentidos? ¿Me he arrepentido yo? ¿Están arrepentidos? ¿Entraron al agua por emociones o porque les están haciendo creer que al entrar a esa piscina o al mar o al charco, ya sus vidas van a cambiar? Eso no me da la seguridad. La Escritura es bien clara. En Efesios 5:26 dice que el que me lava es la palabra del Señor Jesús, el que me limpia de pecado, es el Señor Jesús. Creer en su sangre, que Él derramó toda su sangre espiritualmente, esa sangre hace efecto en mi vida porque me limpia a mí, me limpia mis pecados, siempre y cuando yo me arrepienta. Lo contrario, no. Miren, vamos primero a Mateo 24. Mateo 24, 37, 38. Mire lo que dice el Señor. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es otro título que tiene el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Ojo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el que va a venir por segunda vez? El Señor Jesucristo. Y viene a hacer juicio. Ahí me está diciendo el libro en Mateo que cuando venga el Señor Jesucristo va a ser lo mismo que pasó en los días de Noé. Ya vamos a ver cómo se comportaban las personas en los días de Noé. 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé al arca. Ya vamos a ampliar eso para que entendamos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Clarito dice. Pero dirán, ¿qué pecado tiene ahí? ¿Qué me está hablando el Señor? Si están hablando de que en aquellos días, en el diluvio, se estaban comiendo, bebiendo, casándose, construyendo, dándose en matrimonio, relajados. ¿Hay pecado en eso? Pues si lo vemos aquí, no. Pero vayámonos hacia Génesis 6 para que entendamos un poquitico porque el Señor me está diciendo que su venida va a ser igualito que cuando en la época de Noé, ¿sí? Como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesús. ¿Cómo les vino el Señor Jesús a esas personas en el comienzo? Dice así la Escritura, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ya estamos entendiendo por qué el Señor dijo que cuando Él venga va a ser como en los días de Noé. Quiere decir
que en la época de Noé notemos que la maldad de los hombres era poquita o era mucha. Dice la escritura, mucha. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era hacer solo la maldad. ¿Cómo estamos ahora? La intención nuestra, la mayoría de la gente de este planeta, de este tiempo, está igual o peor. Yo pienso que peor que en las épocas de Noé. Hay demasiada maldad. Hay demasiada maldad. Tanta maldad hay que hasta estas personas del canal de Disney, que son multimillonarios, la que está dueña de eso, la que maneja eso, se declara número 1 homosexual, en el sentido de que su canal de Disney, todo lo que produzca Disney, todo va diseñado a destruir el núcleo familiar. Cuando una familia no está unida, se separa, la sociedad se desintegra, no hay valores, no hay amor, no hay misericordia, no hay temor de Dios, y viene el Señor y nos encuentra como en los tiempos de Noé. Ese canal, por ahí sacó una película que habla sobre el quinto elemento, no sé qué, y es solamente para impulsar, apoyar, propagar la agenda LGTB de los homosexuales, donde muestran allí varios niños de entre 4 y 5, 3 años que no tienen sexo, no se sabe si son niñas o niños, que son niños con niños, niñas con niñas, y todo está bien. Enseñando que un niño puede escoger ser hombre cuando el Señor ya lo envió hombre. A una niña puede escoger si es mujer o si es hombre, o si no es ninguno de los dos. Una cantidad absurda, unas aberraciones tan grandes que están sucediendo, porque el Señor no se equivoca, dice que cuando Él vuelva, esto va a estar como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo estaban en los tiempos de Noé? Mucha maldad. Ahí estamos leyendo Génesis 6:5. ¿Por qué sucede eso? Porque todavía hay gente que no se ha arrepentido. Todavía no nos hemos arrepentido de muchas cosas. No nos hemos arrepentido de muchas cosas. Ahorita es normal ver a 2 hombres alquilar un vientre de una mujer. Tanto el uno como el otro son pecadores, porque eso no es para hacer negocio, para jugar a ser papá y mamá. 2 hombres para hacer el papel de papá y mamá. ¿Dónde está escrito eso? La escritura dijo, varón y hembra los hizo, varón y hembra. Porque está sucediendo todo eso que Disney está cogiendo a los niños y cambiarle la mentalidad que va en contra de Dios, para que la población disminuya. Porque en la medida que hayan muchas uniones homosexuales, hay menos vida. Y todo eso va relacionado con todos aquellos demonios que están en este planeta, que por ejemplo crearon el tal coronavirus para destruir a tanta gente, para controlar la población. Pues uno de esos puntos de esa agenda homosexual es eso, control de la humanidad. Porque 2 mujeres con 2 mujeres no pueden procrear, 2 hombres con 2 hombres no pueden procrear. Es imposible. Entonces se inventan cuanta aberración tienen y cogen un señor de esos, lleva su semen, lo siembra allá en una mujer que no es su esposa, a los 9 meses se la entregan, tenga su plata, y este par de aberrantes cogen una niña y la confunden porque ella necesita una mamá, pero uno de ellos hace mamá. Yo no sé cómo hace eso.
Y entonces esa niña va a querer crecer con ese hueco, ese vacío. Conozco aquí un homosexual que ya tiene 3 hijos, pero él es la mamá y él es el papá. Así mismo van a crecer esos niños. Todo eso por mencionar esa parte de esas aberraciones que se están formando ahorita. La mejor manera de combatir también esas cosas es leer la escritura, informarle, seguir dándole valores a nuestros hijos, seguir enseñándoles disciplina, amor, enseñarles la palabra como dice la escritura, de noche, de día, por el camino, todos los días hay que enseñarle la escritura a los niños, a nosotros, a su esposa, a sus hijos, a su familia, porque la maldad es mucha en los hombres de la tierra, así como en la época de Noé. Dice el Señor Jesucristo que sus pensamientos allá en la época de Noé, en sus corazones, no era sino hacer siempre el mal. No permitan que sus hijos sigan alimentando a esos aberrantes. ¿Cómo los alimentamos? Permitiendo que en nuestra televisión veamos programas de esos degenerados de Disney. Son degenerados, ¿cierto? Podría hasta citar que si siguen en eso son unos desgraciados porque pierden la gracia del Señor Jesús. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que el Señor nos da a nosotros, que no nos lo merecemos. Y cuando no tenemos la gracia del Señor, sino que el Señor se aparta de nosotros por nuestro pecado, somos desgraciados. No tenemos la gracia del Señor. 6:6, Génesis 6:6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Halló gracia. O sea, el Señor tuvo misericordia de Noé. ¿Estamos? En medio de toda esa porquería, toda esa aberración que había en los hombres de esa época, igual que estamos ahora y peor estamos que en las épocas de Noé, sería hermoso que el Señor nos viera con gracia, ¿sí? Que hallemos la gracia ante los ojos del Señor Jesús, así como Noé pudo alcanzar la gracia ante los ojos del Señor Jesucristo. En estos tiempos debemos ser como Noé, para que el Señor se agrade de nosotros. Mire lo que pasó. El Señor le da a Noé una tarea, pero le da una oportunidad a la humanidad, así como la está dando ahorita. Muchas personas piensan que el Señor... Yo llevo 58 años y desde muy pequeño he escuchado que el Señor va a venir. Y así como mucha gente ha muerto y el Señor no vino, muchas personas se levantan arrogantemente a decir, como burlarse de la venida del Señor Jesús, como si eso no fuese a pasar, pero no entiende que la Escritura me enseña que Él está pacientemente esperando a que procedamos al arrepentimiento. Por su misericordia. Por eso Él ha prolongado esta venida. Eso está escrito, ahora lo vamos a leer. Entonces llegó y le dio la misma oportunidad a esa gente allá, así como nos la está dando a nosotros hoy. ¿Qué le dijo? Noé, constrúyame un arca. Le dio unas medidas. Le dio unas medidas grandísimas para que en ese arca entrara animales, todos aquellos animales que el Señor le dio un hálito de vida, un soplo de vida, para que se volviera a poblar la tierra, porque el Señor había decidido acabar todo lo de la tierra, todo lo que se mueva y viva en la tierra, el Señor lo iba a destruir. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él iba a venir
y habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque así sucedió allá. Quería una tierra nueva. Y la gente empezó, muy probable, que simbolizaba el arca. Esa arca que construyó Noé, que el Señor le mandó que hiciera. Significaba un pacto entre el Señor Jesucristo y la humanidad. Que era todo aquel que se subiera al arca viviría. Pero, ¿por qué me subiría al arca? Porque creo que Dios existe. Porque creo que debo obedecer así como Noé estaba obedeciendo al Creador. Yo tenía que hacer lo mismo, obedecer todos los mandamientos de mi Señor, salirme del pecado, cambiar ese corazón metanoeo, cambiar mi mente de maldad, ¿cierto? Epistrepo, devolverme, darme la vuelta hacia el Creador. Eso significaba el arca, arrepentimiento, arrepiéntete. Todo el que se subía al arca estaba creyendo en Dios iba a ser salvo. Fuera de eso, que se salvaba físicamente, tendría vida eterna, porque la salvación es vida eterna. Pero la gente no hace caso, como no está haciendo caso hoy día a la predicación. No está haciendo caso a la predicación hoy día. ¿Por qué? Porque estamos en casamientos, en rumbas, seguimos en la discoteca, chupe, trago, mujeres, cocaína, adulterio, fornicación, pornografía, violación de niños, robos, amor al dinero, y eso se refleja a veces en los matrimonios. ¿Cómo pelean hoy día los matrimonios? Porque es que esta plata es mía. ¿Cuándo me va a pagar lo que te presté, esposa? ¿Quién le dijo a ustedes que uno le presta plata con la mujer? Una sola carne, una sola bolsa donde va el dinero del matrimonio. Y es que más, la mujer no debería trabajar, porque eso es bíblico. Que tiene que llevar el alimento, el sustento al hogar es el hombre. Eso es lo que está escrito. Pero nosotros tenemos todo torcido, todo al revés. Y eso es idolatría, eso es amor al dinero todavía. Y no nos damos cuenta que estamos pecando. No nos hemos arrepentido. Tenemos que arrepentirnos, porque el Señor va a llegar en un momento y nos va a encontrar fuera de base, mal parqueados, como encontraron fuera de base a todas estas personas en los tiempos de Noé. Usted se imagina cuando empezó a llenarse de agua todo esto, porque fueron 40 días, el Señor abrió las compuertas de los cielos, abrió las compuertas de los abismos del mar y salió agua por todo lado. 40 días, 40 noches. Y mire lo que sucedió. Algo muy bonito que he notado en la construcción del arca. Usted ve todo, léanse cuando tengan tiempo, cuando ustedes tengan tiempo, léanse Génesis 6:9, donde Noé construye el arca. Están todas las medidas y todo lo que tiene que hacer. Pero nunca parece que el Señor le haya mandado a hacer un timón. No hay un timón en el arca, porque el único que puede conducir tu vida y mi vida es el Señor Jesucristo. El único rumbo que tenía esa arca era hacia la salvación. Creer en el Señor Jesús, cambiar mi mente, arrepentirme del pecado. Todo el que se subiera en esa arca. Y mire lo que hizo el Señor. 16, Génesis 7:16, capítulo 7, versículo 16. Dice de 15, entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Están hablando de los animales. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Ojo aquí, que así va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Y es donde se define el crujir, el llorar y el crujir de dientes.
porque va a haber crujir de dientes. ¿Por qué va a haber crujir de dientes? Porque cuando la gente vea al Señor Jesucristo y no se ha arrepentido, ya no hubo chance. Ya no hubo chance. Esa arca duró años preparándose, esperando que la gente se arrepintiera como nosotros, el Señor está esperando hasta el día de hoy que nos arrepintamos. Y cuando Él aparezca, no va a haber tiempo, mi hermana, créame que ya no va a haber tiempo. Mire lo que pasó aquí, en Génesis 7:16. Dice, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Cerró la puerta. ¿A usted no le da escalofrío eso? A mí sí. Cerró la puerta detrás de Noé. Noé estaba ahí, págate, cerró. No entra ni un mosco más. No entró nadie más. Porque cuando el Señor cierra, nadie abre. Y el día que venga Cristo en su segunda venida es semejante a eso. Cierra. No hay más chance. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas. Después de los montes habían sido cubiertos. El monte más alto, si no me equivoco, es el Himalaya. Creo que tiene como 8,000. El Everest, allá en el Himalaya, el Everest, Monte Everest, como 8,000 y pico de metros. Sobre ese pico, el último, 35 kilómetros más para arriba de agua. Nadie sobrevivió. Solamente de todo el planeta, 8 personas, 8 personas quedaron vivas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas. 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano perecieron, se murieron. 23. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cómo vamos ahí? Si el Señor dijo que su venida va a ser como en los tiempos de Noé, analicemos, pensemos, o me arrepiento o me arrepiento. Tenemos que arrepentirnos, porque además de estar en obediencia con el Señor Jesucristo, estos tiempos que estemos acá en esta tierra, dice el Señor que vamos a tener una paz que sobrepasa el entendimiento humano. No sé usted, pero ya es tiempo de que empecemos a sentir esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Usted siente una tranquilidad que usted no entiende, porque la tranquilidad no te la da el dinero o no tener dinero. El Señor dice que si lo buscamos primeramente a Él, lo demás vendrá por añadidura. El dinero es una añadidura, el trabajo es una añadidura. Mi esposa, mi esposo son añadidura, mis hijos son añadidura. Mi carro es una añadidura, mi casa es una añadidura. Teniendo dónde dormir y qué comer, dice el Señor que nos demos por bien servido. Pero eso no dice que teniendo casa propia, no. ¿Dormiste bien anoche? ¿Tienes dónde dormir esta noche? Date por bien servido.
porque es que lo que nos espera es algo mucho mejor. Vida eterna, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Vamos a estar en una felicidad eterna en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Vamos a dejar hasta allí. Amén. Y vamos a seguir con este mensaje de salvación sobre el arrepentimiento. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo dentro de 8 días.